felicito por la iniciativa porque de los 14 años que llevo aquí en la Universidad de Alicante, de asociada, la verdad que llevo reivindicando la introducción de ese género teatral, de ese género literario, mejor dicho, tanto en la docencia como en la investigación, porque considero que es una rama vital, vamos, o sea, que no es por nada. Y simplemente también porque forma parte de mi vida, de mi trayectoria educativa, de los años de cuando vivía en Argelia. Llevo 35 años aquí, pero bueno, de cuando vivía en Argelia, el teatro era nuestra vía de escape. Entonces, cuando salíamos de clase, tanto del instituto como de la universidad, pues ir al teatro, además al Teatro Regional, que es un edificio precioso, es una ópera de la época colonial, impresionante. Entonces, era un poco que nos daba vida, ¿no? Que nos podíamos es ahí donde aprendimos a expresarnos y a luchar y reivindicar nuestros derechos, tanto los chicos como las chicas. Estoy hablando de finales de los 80. Entonces, claro, porque vengo de un país en el que la libertad de expresión no es del todo, no es realmente un derecho, es decir, no es un derecho adquirido, o sea, es un derecho por el que hay que seguir luchando. Muchos lo conseguimos, digo muchos porque ahí estamos chicos y chicas, por lo cual luchamos por lo mismo, tanto hombres como mujeres, y hoy en día, en la actualidad, y ahora vamos a ver, sigue siendo una herramienta, una vía, un medio para reivindicar también la igualdad por parte de las mujeres y para reivindicar dignidad para tanto hombres como para mujeres. Porque se trata de una sociedad en la que el patriarcado sigue siendo presente, aunque no tanto como hace 30 o 40 años, pero bueno, ahí está, como también incluso como muchísimas otras sociedades, ¿no? Pero en fin. Bueno, de hecho, mi tesis doctoral la hice sobre teatro. De hecho, o sea, que pensé, me lo dije a mí misma, digo, Naima, tú no te atrayes mucho con una tesis de 350 páginas, las que chutas. Y me salieron 900 páginas. No sé cómo, pero en fin, eso pasó. Y de mi tesis salieron estos 2 libros, y no sé cuántos artículos, pero daba por botones, porque no me corta. Uno de ellos es sobre un dramaturgo súper importante, súper interesante, de hecho pionero en investigar sobre el género dentro de lo que es esa rama literaria que es el teatro. Y además fue quien, junto a otros 2, pero bueno, que considero que no era suficiente hablar de la mujer en el teatro, sino investigar sobre la mujer desde esa perspectiva, ¿no? Esta es una trilogía que es una traducción mía, por supuesto, y un estudio. Y este último libro que me acaba de salir, bueno, que me acaba de publicar, creo que fue diciembre del año pasado, que se llama Teatro Argelino, Origen, Evolución y Perspectivas, tiene el prólogo que me escribió tan generosamente el gran arabista Pedro Martínez Montávez, que falleció hace 2 o 3 meses, y que para mí ese prólogo es un valor añadido a mi libro, porque no todos los libros tienen el prólogo de ese gran arabista. Y simplemente os voy a leer algo que a mí la verdad que me gustó, ¿no? Que estuviera en ese prólogo, en este libro, porque recién llegada a Alicante me extrañó muchísimo que nadie supiera nada de mi cultura, de la literatura de mi país, de las artes que existen en este país y que son artes muy arraigadas, o sea, que no estamos hablando de nada baladí, o sea, sino algo muy importante, ¿no? que forma parte, es algo histórico. Y dice, en realidad, interesarse por los asuntos del Magreb, y en concreto por los asuntos de Argelia, es interesarse por lo que pasa en nuestras aceras de enfrente. Y eso es un mensaje que también me gustaría que pasara. Bueno, a lo que iba. La igualdad de género en el teatro argelino, o bien las perspectivas de género en el teatro argelino, que también, o sea, para esa ponencia de hoy, cualquier título valdría también, ¿no? Pues así rápidamente quisiera compartir con vosotros un poco cómo nace, ¿no? El teatro argelino. Nace con una triple dimensión. Con, primero, experimentación artística, porque implica el predominio del credo popular y la explotación de nuevos repertorios, pues porque hay una cultura popular muy, muy importante, muy arraigada, de la que sale
salieron muchos dramaturgos y de la que se escribió muchísimo y de la que se publicó muchísimo. También una pasión común, porque independientemente de la afiliación cultural, política o religiosa de cualquier dramaturgo o de cualquier persona que se interese por esa rama de la literatura, tiene que tener esa pasión por el teatro, o sea, tiene que tener ese nexo, o sea, ese punto en común, porque era muy importante, sobre todo porque estamos hablando de los años 60, cuando Argelia se independiza, en el 62, con lo cual era importante que haya muchos puntos en común. Y también ese sentimiento de preocupación para preocuparse en el sentido de que da igual que yo sea de derecha o de izquierda o comunista, porque claro, los argelinos en los años 60 eran casi todos comunistas, se hablaba más de comunismo que de otra cosa, ¿no? Entonces, el color político no podía influir en el avance de esa rama literaria. También es un teatro reivindicativo porque reivindica la libertad y la identidad. La libertad, pues... vale, perdón. La libertad, pues porque aquí la libertad en el término amplio, ¿no? No solamente la libertad para unos o para otros, sino para todo el mundo. Y también la reivindicación de la identidad, pues porque... por el diseño negro, que extendió entre el 91 y el 2001, es ahora que se oye, ¿verdad? Y que ahí básicamente no hubo producción teatral. Entonces, digo que es un vanguardista porque también lucha por la libertad de expresión y el teatro debe de ser un espacio donde cada cual tiene que expresarse con libertad. Se convirtió en un teatro aristotélico a pesar de venir de un teatro popular, que ahora os explico así un poco de forma sucinta porque es bastante complejo, ¿no? Sobre todo cuando empezó a tener el contacto con Occidente a través de Brecht, a través de García Lorca, a través de Gogol, a través de Ionesco, a través de Shakespeare, por supuesto. Entonces, a partir de ahí el teatro argelino empezó a adoptar elementos de ese tipo de teatro hasta cuando se dieron cuenta de que realmente para hacer llegar el mensaje al pueblo había que utilizar la cultura popular, que es la que realmente llamaba la atención y la que realmente interesaba. Y el teatro argelino, aunque no solo, porque también el magrebí en general, es un teatro muy tradicional porque tiene un concepto que se llama la halqa y consiste en crear un círculo y poner en el centro un guwel que hace papel de un narrador para atraer la atención del público o de los que vayan a pasar por ahí y transmitir el mensaje. Por supuesto, estamos hablando de un teatro llamado La Halqa, con su guwel, que es el narrador, que a estas alturas, en el siglo en el que estamos, es un teatro que está muy desarrollado, además es un referente en muchísimos países. He traído aquí esa imagen un poco para que nos hagamos una idea en qué consiste la halqa, que sencillamente significa un círculo. Realmente es como el teatro romano y el griego también, o sea que no hay gran diferencia. De hecho, es un teatro que también tiene mucha influencia de los teatros anteriores, lógicamente. Tenemos autores pioneros, hay muchos, pero he elegido a este porque fue el primero, Kateb Yassin, porque fue el primer, porque antes es dramaturgo y novelista a la vez, porque es el famoso autor de la famosa novela Nejma, que le dio
que le permitió dar el salto al mundo de la literatura, y que escribió Parce que c'est une femme, porque es una mujer, y es el primer autor argelino que escribió una obra sobre la mujer y que tuvo mucho éxito. Y me gustaría compartir con vosotros pues, esa reflexión de él, ¿no? Pues la cuestión de las mujeres argelinas en la historia siempre me ha llamado la atención. Desde muy joven me pareció imprescindible. Todo lo que he vivido, todo lo que he hecho hasta ahora ha tenido siempre a mi madre como fuente primera, particularmente en lo que respecta a la lengua, al despertar de una conciencia. Es la madre quien hace que el niño pronunciase las primeras palabras, es ella quien construye su mundo. Elegí el teatro para llegar a un público que no tiene acceso a fuentes históricas, porque estamos hablando de un pueblo que después de la independencia, en el año 62, el 80% de la población, o el 75%, según las fuentes históricas, era analfabeta. Con lo cual, el único medio, la única literatura que podía hacer papel social era el teatro, porque era, de hecho, además, la literatura árabe es una literatura de tradición oral, por lo cual el teatro era la mejor herramienta para ello. También decía en otra ocasión, la casa dice porque era un gran luchador, un gran feminista y luchaba por los derechos de la mujer, pues básicamente hasta su muerte en 1988. La casa es el espacio de la procreación y todo lo que encierra lo implícito. Mientras el hombre disfruta del espacio exterior, lugar de negocios y transacciones de poder, en el imaginario de hombres y mujeres se ha impuesto una división sexual de los espacios, encajándose en el orden simbólico y estructurando así los territorios. La familia tradicional argelina está organizada en forma de pirámide. El hombre, el patriarca o el padre en familia está en lo más alto, mientras que el resto de la familia se ubica en lo más bajo. O sea, el hombre y el resto. Y dentro de este resto está la mujer. Autores pioneros en la investigación teatral. Tenemos a Ould Abdelrahman Kaki, que es uno de los grandes pioneros, y Abdelkader Alula, sobre el que escribí este libro, aunque ambos están en este libro, aunque básicamente todos los dramaturgos de Argelia están recogidos en este libro. Empiezan a tirar del hilo de Kateb Yassin, del autor que acabamos de nombrar, pues porque claro, por haber escrito la primera obra sobre la mujer. Empiezan a tirar del hilo y se convierten en un referente en la investigación femenina en el teatro, sobre todo. Por eso se convierten en pioneros en la investigación. Los temas abordados también, desde su aparición, este género literario ha seguido imponiendo nuevos conceptos de enriquecimiento cultural en la escena argelina. Y empezó por todo lo que es el uso de la lengua, porque hubo un problema a ver en qué lengua tenemos que transmitir ese mensaje, en árabe argelino, en árabe literario o en francés, por ser una excolonia francesa. Pero el tema que nos concierne, uno de los temas más abordados en el teatro argelino desde su independencia, o sea que estaríamos hablando de 61 años, puede ser, es la mujer. Aunque no desde entonces, o sea, cuando hablamos de un teatro puramente argelino, porque antes de la independencia era un teatro de argelinos, pero bajo la colonia francesa, por lo cual no tenían tampoco tanta libertad para expresarse como quisieran. Pues a partir del 69, este teatro traerá a escena temas que el público no estaba acostumbrado a ver cuestionados, temas que desafían las tradiciones, los tabúes e incluso el sistema político. Argelia es uno de los países que, gracias a su teatro reivindicativo, tiene esa no sé si lo llamaría habilidad o atrevimiento, ¿no?, de cuestionar el sistema o el régimen político de turno. Sí. Ya estoy terminando. Pues con obra como La Femme, la mujer, escrita colectivamente por este grupo de acción cultural, nace el teatro femenino en Argelia. Aquí os he traído también unos ejemplos de escenas de teatro sobre obras teatrales de gran relevancia de la actualidad, no de la época, sino de ahora mismo, un poco para ver un poco cómo ha nacido y cómo ha evolucionado y en qué punto se encuentra en la actualidad, porque lo que realmente nos interesa en esta primera jornada de hoy. Esta es la autora de esa obra teatral, estas son las
las actrices que están proyectando, están proyectando una escena dentro de un hammam, ¿no? Que es un baño público, y además con un atuendo propio, ¿no? de un hammam, que están así medio desnudas. Y esto pues trajo muchísimo. O sea, otra de las escenas, y que dice que en la intimidad del lugar dejan caer el velo del pudor y la libertad de expresión. Las mujeres se rebelan y en cada una de ellas yace una tragedia que hace eco a la de todo un país. Ay, perdón. Es otra escena también de esa obra. Esta es otra obra también que trata la mujer, o sea, sobre la mujer que trabaja fuera de casa, porque la mujer, también hay muchas asociaciones que o sea, luchan por las mujeres que trabajan dentro de casa y las consideran como trabajadoras también. Y estas obras son algunos ejemplos para ver un poco cómo ha ido evolucionando. He puesto las fechas para que tengamos una idea sobre la evolución del teatro argelino. Es verdad que hay teatro escrito durante la ocupación argelina, la ocupación francesa, pero está La mujer rebelde, que se escribió en el 64, y vamos del 64 hasta el 2023, o sea, estaríamos hablando de 59 años, durante los cuales los dramaturgos y las dramaturgas argelinas, que también las hay, no han dejado de luchar por la participación de la mujer en el teatro y de la condición de la mujer en la sociedad. Y muchas gracias. Espero haber